Hermanos y hermanas, muchísimas bendiciones para todos. Mis hermanos, hoy les traigo unos versículos. Hoy vamos a leer en Job. Les voy a leer el capítulo 1, el versículo 1, y después les voy a pasar a leer hacia el final. Esto que hoy quiero compartir es algo que escuché el otro día, una prédica hermosa de una hermana, y no voy a copiar la prédica. Lo que recibí con esa prédica fue tan impresionante que me trajo a esto. Y así que se los quiero compartir, hermanos, se los quiero compartir porque es algo muy poderoso, algo que tal vez muchos de nosotros, incluyéndome, no veíamos. Cuando leemos Job, conocemos la historia de Job, todo lo que pasó, y si tú no congregas, no has leído, te invito a que lo leas a Job. Es algo hermoso y poderoso lo que hay escrito en Job. Pero cuando esta hermana predicó, a mí me explotó la cabeza porque vi algo que sinceramente nunca había visto. Y casi seguro, mis hermanos, que la mayoría de ustedes tampoco lo ha visto. Así que, mis hermanos, se los quiero compartir. Disculpen, me estaba corriendo a la gata y ahí está de nuevo. Porque se me puso ahí y me movía la cámara. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a leer en el versículo 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya. Mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 1, vemos que nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Y era así. No había nadie como Job. Job era un hombre que seguía la ley de Dios al pie de la letra y no fallaba. Él hacía todo lo que el Señor decía que había que hacer. Y portarse bien, todo. Él la ley la seguía al pie de la letra. Era un hombre recto, temeroso de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Después conocemos toda la historia, los que no, léanla. Mis hermanos, después sabemos que el diablo le pidió a Dios para tocarlo a Job, que le dijo: si tú dejas que yo lo toque, él va a negarte a ti, ya no te va a buscar más, no me sale la palabra, te va a negar. Entonces, Dios se lo permite. Dios permite que lo toque a Job. Entonces, le saca todo. Le saca su ganado, sus bienes. O sea, para hacerlo más simple, le saca la plata, le mata a los hijos, todos los hijos, le mata a todos los hijos. Hasta le quita su salud. Job tenía unas enfermedades espantosas que ningún ser humano podría soportarlas. Y él tenía todo eso, porque Dios le dijo: tócalo, pero no lo mates. Entonces el diablo lo toca y le pasa todo esto a Job. Job tiene un proceso durante todo esto de empezar a preguntarse cosas, y llega un punto como que Job ya empieza, no vamos a decir quejarse, pero empieza como a pedir explicaciones. Ya era como, con palabras que se entiendan, era como diciendo: bueno, si yo estoy haciendo esto, yo sigo la ley, hago esto, hago lo otro, todo como tiene que ser, ¿por qué me está pasando esto? Llega un momento que Job empieza con esas preguntas. Bueno, mis hermanos, ¿qué pasa? A nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. Los que vamos a la iglesia, los que no vamos a la iglesia también. Porque los que no van a la iglesia, de repente son personas íntegras, personas que respetan la ley, respetan a su patrón, respetan a su familia, tratan de hacer las cosas bien, al pie de la letra, correctamente.
Entonces, llega un punto en nuestra vida que nos empieza a ir mal por algún área. Entonces nosotros empezamos, como empezó Job. Bueno, pero ¿qué está pasando? Si yo hago las cosas bien, me porto bien, trabajo, trato bien a mi familia no me falta nada, a mis amistades siempre estoy para ellos, los ayudo, si hay que ayudarlos, no tengo ningún problema. ¿Por qué me pasa esto? Hay otras personas por ahí que no hacen nada, tratan mal a la gente, no ayudan a nadie, y les va bien, les va lo más bien. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y bueno, empezamos así, ¿no? Empezamos en eso. Y los cristianos, por supuesto, Señor, te estoy sirviendo, ¿y por qué pasa esto? Y empezamos así, empezamos así. Voy a explicar algo, mis hermanos y hermanas. Job, lo vuelvo a repetir, era intachable, un hombre recto delante de Dios, un hombre que hacía bien las cosas de Dios. Pero había un problema aquí, mis hermanos y hermanas. El problema que había era que Job estaba siendo muy religioso. Cuando su esposa viene y le dice en su angustia, ¿verdad? Pues la esposa no la pasó bien. Viene su esposa y le dice, bueno, maldice a tu Dios y muérete. Job le dice, mujer fatua, mujer, no me acuerdo las palabras, pero le dice, mujer fatua, dice, lo bueno lo recibiremos y lo malo no lo recibiremos. Entonces nosotros miramos y, oh, Job, qué bueno, Job, qué hombre fuerte, hombre recto. Bien, tal vez, aleluya, claro que sí. Pero mis hermanos, vamos a poner a la mujer nuevamente. La mujer de Job estaba viendo, no solo viendo, Job estaba pasando esas cosas, pero la mujer también. Los hijos eran de los dos, eran de los dos. La mujer tendría un dolor inmenso también. Murieron todos los hijos, todas las cosas que tenían, su bienestar económico, sus casas, su alimento, también ella los perdió. Ella perdió todo, no solo Job. Y esa mujer estaba igual que Job, solo que sin la enfermedad, estaba en una angustia, una agonía tremenda. Y todavía esa mujer tenía que estar viendo a su esposo cómo estaba enfermo, que parecía que se moría. Entonces, cuando Job le dice eso, fue un religioso, mis hermanos y hermanas, porque Job no estaba mirando a la mujer que tenía delante, que era su esposa, que ella también estaba padeciendo angustia y dolor. Y no estoy diciendo, no, Job estaba creyendo en su Dios. Sí, claro que sí. Pero lo que estaba faltando aquí, mis hermanos y hermanas, y es lo que recibí de esta hermana que predicó el otro día, lo que estaba faltando aquí era gracia, que Job conociera la gracia. Él conocía la ley y llevaba la ley al pie de la letra, intachable. Pero Job no tenía gracia. Era estructurado, muy estructurado, y hacía las cosas correctamente, no había nadie como él. Pero era muy, muy estructurado, muy religioso. Entonces, Dios lo dejó pasar por todo este proceso para que él se diera cuenta. Mis hermanos y hermanas, volvemos a la mujer de Job. La mujer de Job nunca lo abandonó. Siempre estuvo con él en todo momento. Con su dolor de la pérdida de sus hijos, el dolor de la pérdida de todas sus ganancias, todo. No sé si la mujer comería, no comería, tal vez algún conocido la ayudaría, le daría comida. La mujer estaba igual que Job, solo que sin la enfermedad. Y todavía estaba viendo a su esposo como estaba enfermo, que parecía que se moría. Entonces, Job no se dio cuenta de esas cosas. Entonces, Job tenía que mirar hacia ese lado. Bueno, pasó todo lo que pasó Job. Y vuelvo a repetir, lo que no leyeron Job, léanlo. No puedo hacerlo más largo. Entonces, hasta que llegamos al punto que Job se empieza a dar cuenta de todas esas cosas. Entonces, cuando Job se da cuenta de esas cosas, es que llegamos al capítulo 42.
Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo, ya me di cuenta que estaba equivocado, ya me di cuenta, necesito, te voy a preguntar y me vas a enseñar, yo quiero aprender, porque me estoy dando cuenta de que estaba haciendo la ley, era recto, pero estaba equivocado, porque ¿dónde está el amor en hacer las cosas pum, pum, rectamente? Claro, sí, eso es una forma de amor, ¿está? Lo entendemos. Pero no estaba la gracia. Y en este punto, Job entendió lo que era la gracia. Entonces también Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, wow, Job había entendido, Job estaba viendo la magnificencia de nuestro Dios, Job estaba viendo lo que Dios es realmente, que Dios no era solamente ley. Porque en ese tiempo, sí, Job podía haber orado por los amigos de repente, podía haber orado cuando los amigos empezaron a decirle, estás haciendo las cosas mal, por algo estás así, por algo te pasa esto. Job, como hombre recto que era, podía haber orado a Dios y haberle pedido que los fulminara, que los matara. Y Dios lo hubiera hecho, porque era el tiempo de la ley. Y cuando alguien hacía las cosas correctamente, Dios lo escuchaba. Y si los otros no estaban haciendo las cosas correctamente, si alguien, el que estaba haciendo bien, pedía a Dios que le quitara a esas personas que hacían las cosas mal, Dios lo hacía. Pero Dios le quería enseñar la gracia. Dios le quería enseñar la gracia. Y aquí está escrito también, porque después que Job dice estas cosas, Dios les habla a los amigos de Job. Y les dice, bueno, ahora van a hacer esto, van a hacer aquello, porque Dios había mandado a estos tres amigos de Job, los había mandado para que lo consolaran y para que le hablaran de Dios y le dijeran que Dios estaba con él, que Dios lo amaba, que le mostraran la gracia de Dios. Y estos no lo hicieron. Estos amigos vinieron la primera semana, estuvieron toda la semana con él, pero después de la semana se empezaron a cansar y ahí fue que empezaron, bueno, mira, vos estás así porque hiciste algo, mandá a saber qué habrás hecho, estarías orando mal, algo estás haciendo mal, si no estas cosas no te pasarían, capaz que no sos tan justo como vos pensás, y así, ¿me entiendes? Y Job estaba todo roto porque tenía tremenda enfermedad, y cosas que todavía los amigos le daban. Entonces, después de que Job dijo estas cosas, del capítulo 7 para adelante, Dios habló con los amigos de Job y los hizo hacer unas cosas que no las voy a decir ahora porque lo hago muy largo. Pero entonces, después Job oró por los amigos. Oró por ellos, para que Dios los bendijera y todo. Y cuando Job oró por los amigos, ¿tá? Lo que entró ahí fue la gracia. Job entendió lo que era la gracia. Y ahí Dios le restauró todo. Tuvo más hijos, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y también dice en un momento, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. A las primeras hijas de Job no las había puesto en herencia. A esta sí, Job conoció la gracia. Y eso fue parte de lo que Dios necesitaba que Job viera. Porque estaba la ley, pero nuestro Padre, nuestro Dios, es amor. Nuestro Padre envió después a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros. Y hoy vivimos en la gracia, hoy estamos en la gracia. Y en ese tiempo Dios quería que Job conociera la gracia. Porque estaba solamente la ley y se regían por la ley, pero no veían la gracia de Dios, no entendían la gracia de Dios. ¿Y qué pasa, mis hermanos y hermanas? Al punto que quiero ir. Nosotros, muchas veces somos religiosos. Porque muchas veces nos basamos, sí, porque Dios lo va a hacer y yo sé que lo va a hacer. Y nos ponemos duros, toscos. Yo fui uno de los que se puso duro y tosco en un punto también. Mis hermanos,
Yo me puse tan religioso en un punto, por ejemplo, en el tema de las alabanzas, la música cristiana, y aleluya, aleluya, escuchamos alabanza, escuchamos adoración, bien, aleluya. Pero hay música que no es cristiana, que también es muy hermosa. Y hay música que no es cristiana, que podemos de repente bailar, cosas así. Yo me había puesto tan religioso, que yo había apartado la música esa y solo quería música cristiana, solo música cristiana. Hasta que llegó el punto que yo no bailaba ni con mi esposa. No bailaba, dejé de bailar con mi esposa. Dejé de bailar con ella porque me había puesto religioso. Dios nos tiene en este mundo y creó este mundo para que nosotros lo disfrutemos. Todas las cosas que hay en este mundo es para que las disfrutemos, incluyendo música que no es cristiana, porque si no nos volvemos unos religiosos. No, me volví religioso por ese lado, otros se vuelven religiosos por otro, no sé por qué, cada uno de ustedes lo sabrá, lo verá. Aleluya, mi hermano y mi hermana. Mi hermano, Dios es amor. Dios es amor. ¿Tá? Muchas veces nos ponemos muy religiosos por muchas cosas. Hasta el punto que de repente cuando hablamos con una persona nos ponemos tan religiosos que en vez de decirle a una persona, Jesús te ama, quiero charlar contigo, quiero presentarte a Jesucristo, déjame hablar de Jesucristo, déjame que te hable, déjame hablarte de Jesucristo. Y predicarle y hablarle de tú a tú, y que esa persona te escuche, entienda. En vez de hacer eso muchas veces, no quiere nada con Dios, así que no, arrepentite, lo he escuchado, mi hermano. Arrepentite porque Dios no quiere que hagas esto, Dios no quiere que hagas aquello. Mi hermano, mi hermana, cuando no estabas congregando, ¿qué hacías tú? Yo te voy a decir lo que hacía yo. Yo era alcohólico, yo me drogaba, yo fumaba. Yo nunca dejé esas cosas porque vino otro hermano y me dijo, tenés que dejar el cigarro, tenés que dejar la droga, porque es pecado, porque Y dije, no lo hago más. No, yo no hice así. Eso fue cuando Dios quiso, en el tiempo de Dios, y Dios me sacó la bebida, y Dios me sacó la droga, y Dios me sacó el cigarro, aleluya. Hoy no fumo, no me drogo, no tomo. Es en el tiempo de Dios, no en la religiosidad, es en el tiempo de Dios y en el amor de Dios, porque Dios te conoce y Dios sabe cuándo es el momento, y Él te va a enseñar y te va a mostrar y tú vas a entender y vas a salir de esas cosas que están mal. Así que no seamos religiosos, pues no vamos a ganar a nadie siendo religiosos. Mis hermanos y hermanas, Jesucristo vino y enseñó, y Jesucristo lo hizo con amor. Jesucristo vino, sanó al ciego. Jesucristo vino, hizo caminar al paralítico. Vino, resucitó a Lázaro. Nos enseñó. Sí, a veces usó unas palabritas fuertes, pero ninguna de esas palabras Él dijo, hacelo porque te vas al infierno. No, Jesucristo vino y nos enseñó lo que tenemos que hacer. Después de decisión nuestra, pero Él vino y nos enseñó, y no nos vino a mandar. La única orden que nos dejó fue cuando partió que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Eso sí fue una orden. Porque tenemos que hacerlo, si no, ¿cómo van a conocer a nuestro Señor? Pero Él nos enseñó. Él no vino a rezongarnos. Él no fue religioso y Él es Dios. Cuando alguien lo negó, no quiso escucharlo, Él simplemente lo dejó. Lo dejó, listo. En algún momento entendería, esa persona no entendería. Mis hermanos, no seamos religiosos.
No seamos religiosos, porque en la religiosidad no está el amor, no está el amor. Tenemos un temor de Dios, tenemos algo que nos empuja a hacer las cosas según la ley, según como está escrito, aleluya, pero no con religiosidad. Con religiosidad no vamos a lograr nada. Jesucristo no tuvo religiosidad. Mi hermana y mi hermana, Dios te bendiga mucho, se me hizo un poquito largo. Job entendió, aprendió la gracia. Antes de que Jesucristo viniera, él aprendió la gracia. Y era lo que Dios quería para Job. Aparte de mostrar que era su hijo no predilecto, pero su hijo no lo iba a defraudar, su hijo no lo iba a negar. Claro que sí, lo hizo. Pero era porque Job tenía que aprender la gracia. Y Job la aprendió. Mi hermano y mi hermana, Dios te bendiga muchísimo. Te amo mucho en el nombre de Jesús y nos vemos pronto.